noches. Bueno, hoy la verdad que tenemos el placer, hoy nos vamos a dar el gusto de tener invitadas de lujo para hablar de la temática que nos convoca. Estamos en este episodio número 3 del ciclo de charlas olímpicas que este 2021 decidimos hacer en función del año de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y una vez más tenemos personalidades que son referencia en nuestro deporte argentino. Nos encontramos con Guillermina Gordoa, que es la directora nacional de políticas de género en la Secretaría de Deportes de la Nación, y con Joana Lucía Leal, que es incorporada recientemente, bueno, no tan reciente, pero ya hace, sí es poco tiempo el que está participando de este equipo de trabajo. Joana, profesora de educación física, actualmente también está estudiando una licenciatura. Así que nada, bienvenidas. La verdad que o hablar de género y diversidad en el mundo del deporte siempre parece tan simple, parece que todos sabemos de todo, pero en realidad termina siendo complejo y nos damos cuenta que sabemos muy poco del tema. Así es, así es. Mucha construcción de sentido común, lo cual está muy bueno porque quiere decir que está el tema dando vueltas ahí en nuestras casas todo el tiempo, en las calles también, en la agenda pública, en la agenda política, y eso es interesante de cualquier modo, ¿no? Después, por supuesto, están las precisiones conceptuales, la profundidad de la cuestión, pero tampoco no todo es eso. Que hablemos mucho y sepamos poco, por lo menos estamos hablando del tema, ¿no? Había épocas donde esto ni se nombraba, Claro, y más en el mundo del deporte. me imagino, Guillermina. Bueno, Joana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por la propuesta. La verdad que es un honor y un placer estar acá compartiendo la charla con todos ustedes. Bueno, nosotros como universidad pública generamos estos episodios y estos programas en función de tratar temas concretos y específicos. Como les dije, el ciclo se llama Charlas Olímpicas, lo que nos invita a hablar de situaciones de los Juegos Olímpicos, de qué nos dejaron, sobre todo en temas de género y diversidad. Me parece que hay algunos tips para resaltar y cuestiones en las que se puede mostrar alguna evolución o no. Ustedes ahora me lo van a contar o afirmar un poco más, tienen más conocimiento del tema. Pero bueno, nuestra llegada siempre está vinculada a no solo al mundo universitario, digo, a la comunidad universitaria en sí, sino que la universidad genera este programa en vivo, en YouTube, como para que cualquier persona de cualquier espacio y de todas partes de nuestro país esté participando de este programa en vivo. Así que, bueno, a ver, mencionaba los Juegos Olímpicos. No sé, uno se da cuenta que con el correr de los años, a medida que van pasando los Juegos, se va viendo más participación de la mujer, cada vez más participación, ha evolucionado mucho en cuanto a participación. No sé si es la suficiente, no sé si es la que se requiere, no sé si es la que se espera, pero ahí hubo una progresión, ¿no? Creo que ya hace un tiempo que empezamos a ver la creciente participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos y en otros ámbitos también. Respecto a si es la que se requiere o no, digamos, uno podría añorar que fuera totalmente paritario y en varios sentidos, ¿no? No solamente en cuestión digamos, de participación, sino todo lo que implica antes de llegar a los Juegos, todo lo que Claro. tiene que suceder para que, para que nuestras atletas estén ahí. Creo que además del aumento de la participación de la mujer y de la aparición de algunas competencias mixtas también, creo que fueron unos juegos donde el tema de género se expresó de distintas maneras, ¿no? Que no había sucedido antes. Creo que fueron muchos o varios atletas quienes hicieron explícitamente y enunciaron explícitamente casi como un posicionamiento político en materia de género, sus identidades, sus desafíos, su orientación sexual. Y creo que esto viene a marcar también y a mostrarnos también que es agenda, ¿no? No había pasado en otros juegos que los Sí. atletas expresaran de la manera que sucedió en estos cuestiones vinculadas sea a la identidad o sea a la orientación sexual de modo reivindicativo, ¿no? Ahora, Creo que son los Guille, está juegos buenísimo eso que interesantes en ese decís. sentido. Sí, pienso que antes de los Juegos Olímpicos, que estuvieron los Juegos Olímpicos de De la la juventud. Juventud, ahí también se marcó de que se puso en agenda el tema, siendo Exacto. de que digamos que el Comité Olímpico Internacional dice, bueno, todas las disciplinas que se creen para los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen que ser tanto para género masculino como para género
género femenino. Entonces me parece que también es real que eso por ahí se pueda hacer en una instancia juvenil, pero también marca, ¿no? Digamos, me parece que no es un detalle menor que no solo esté en agenda, sino que empiecen a haber acciones. Sí, de hecho en los juveniles también tuvimos materiales concretos vinculados a la temática de promoción y de sensibilización. Tuvimos un rastreo periodístico importantísimo que lo que hizo fue situar la diferencia, por ejemplo, de cobertura entre varones y mujeres en los medios, cómo habían sido nombradas y nombrados los deportistas y las deportistas. Por eso decía que de un tiempo a esta parte, no solo en los juegos, sino ya hace un tiempo, que esto viene siendo tema de discusión y de medidas concretas, ¿no? No es que se llega a estos juegos con Claro. estas expresiones de los atletas de la nada, sino que hay un proceso que viene en Argentina bastante avanzado, por suerte, porque tiene que ver con nuestros marcos legislativos también, por supuesto, que no es lo mismo en el resto del mundo, sobre todo en el resto de Latinoamérica. Pero además con una agenda política, cultural y social en todo el mundo vinculada a la temática. Hemos avanzado, creo que el movimiento de mujeres y diversidad ha avanzado y uno de sus mayores logros ha sido instalar la temática de forma transversal en la sociedad en distintas discusiones, dentro de ellas el deporte, ¿no? Creo que esto lo estamos viendo, lo Claro. estamos sintiendo y lo estamos viviendo en nuestra vida. En nuestra vida laboral, en nuestra vida privada, con nuestras familias, en las calles y en el deporte también. Ahora, vos sabés que te escucho hablar y yo, como siempre digo, si hay algo que destaco o que me gusta destacar de las personas, más allá de lo profesional y lo humano, es cuando sienten pasión por algo. Yo te veo hablar del tema género, diversidad y se te ve con pasión. Ahora, no venís del mundo del deporte. ¿Cómo llegas al mundo del deporte? Sí y no. A ver, estoy como recuperando mis orígenes de deportistas en mis charlas de auto a los torneos. Ah, mirá qué ¿Por qué? bien. A ver, en realidad, digo, no llego acá por mis cualidades de deportistas como nuestra secretaria de deportes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Leona, ella, medallista, no es mi caso. Yo en realidad vengo de las políticas de género ya hace muchísimos años, yo más o menos formalmente con rol estable dentro del Estado arranqué en el 2007 a trabajar en políticas de género. En aquel momento, en el 2007, se crea en Buenos Aires lo que fue en aquel momento la primer 144, que era la línea 0800 de violencia hacia las mujeres. Y como soy Ajá. psicóloga, comencé allá por el 2007 como psicóloga en los equipos interdisciplinarios de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Por motivos de género. Y de ahí esta parte siempre seguí trabajando en la temática en distintas instituciones del Estado en general, salvo algunos tiempitos ahí, pero siempre seguí en la misma línea y siempre en la política pública, ¿no? Entonces de ahí que en algún punto llego hasta acá. Específicamente en mi recorrido en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, estuvimos en el Consejo Provincial de las Mujeres, como coordinando distintos programas y proyectos. Entonces, bueno, desde ahí siempre en el diseño de la política pública de género. La verdad que cuando se decide crear, Inés decide crear el área de políticas de género al interior de la Secretaría de Deportes de la Nación, es una dirección nueva, inédita, no existía en deportes, ¿no? Nunca había existido, de hecho. Entonces, no solo no existía ahí, sino que no había existido antes, entonces el desafío era crearla, darle contenido, darle planificación estratégica, diseñar las metas, la visión de todo un área, y ahí sí un poco creo que lo que hace que, digamos, que me llamen tenía que ver con esta visión de planificación sobre todo y de experiencia en las políticas de género, siendo que además el deporte y las deportistas también ya estaban dentro del gabinete digamos, con muchísima trayectoria y en ese ensamble eh, podíamos pensar en conjunto y seguimos pudiendo pensar en conjunto. Aún así, al día de hoy, con mis casi 40, yo juego al sextobol, ya hace como 6 7 años, en un Maxi 30. De hecho, el fin de semana viajé a un torneo, a Trenquelauquen, y eso lo sigo haciendo. Eh, y también tiene que ver con el feminismo y tiene que ver con el género. Creo que las mujeres adultas, yo tengo 38, pero tengo compañías de 47, 50 años en el equipo. Creo que Ahora, deporte estereotipado feminista, porque, a ver, históricamente es un deporte, y siendo que yo he visto partidos de nivel de selección y que es súper atrapante, una dinámica espectacular, tanto en mujeres como en varones, pero es como
históricamente es como que hablas de Sexto Boli, era el deporte de las mujeres en la de las chicas. escuela, Porque de las chicas, claro, claro. porque el cesto tiene una historia polémica en ese sentido, ¿no? Porque nace como un juego súper estático, un juego que se practicaba en las escuelas solo para las Claro. mujeres y con movimientos muy reducidos, con una cancha segmentada y quieta. Fuimos las mismas mujeres las que fuimos transformando el cestobol a llevarlo a lo que es hoy, con otro dinamismo, con otra Sí. vestimenta, ¿no? Pero sí, nació así. Tuvo mucho tiempo en las escuelas solo para las mujeres y después se fue de las escuelas y hoy, por lo menos en la ciudad en la que vivo yo y muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel de internacional, se empieza a proyectar nuevamente. Pero creo que lo interesante es, o al menos en la experiencia mía como deportista actual grande, que las mujeres adultas podamos volver a jugar, a Obvio. competir en equipo y que haya Divino. deportes y espacios que lo sigan permitiendo, porque esto también es un desafío de las políticas de género en el deporte. ¿Quiénes acceden? Si ya Sí, sí, las la accesibilidad mujeres, en el deporte es tremenda. Bueno, ¿no? y Las desigualdades se miden también en cuánto puedes acceder, a qué canchas, a qué deporte, en qué tiempo. Y bueno, y desde totalmente. chica, mi vida deportiva, yo jugué federada, fui campeona ahí en el Claro, sur porque tenés una fui de historia en el batallada. deporte, por lo cual uniste ahora dos cosas que hiciste y que seguís haciendo, que es Sí, género y deporte. Y para eso, escucharme, porque la tenemos también a Joana, que solo hasta claro. ahora hicimos que se presente, pero decime cómo llega Joana a este equipo de la Dirección Nacional de Políticas de Género. Presentala vos, comentá algo vos de Joana y que después ella también nos cuente un poco, ¿no? Bueno, Cómo se está sintiendo. Yoa es nuestra flamante reciente incorporación, ya hace, no sé, un mes, 2 meses que Yoa, 2 meses, ¿no, Yoa? Que estás con nosotras. Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad viene de una charla de casi hace un año, un poco lo que empezamos a hablar con Joana. A Joana me la presenta Alba Rueda, la subse de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en una búsqueda que estábamos haciendo de incorporar a nuestro equipo, que somos todas mujeres, al equipo de la Dirección de Políticas de Género, también eh, personas LGBT más, porque también entendíamos que es fundamental la constitución de la diversidad en los equipos, ¿no? Entonces, Ujú. desde esa mirada nos parecía clave la incorporación de YOA porque nos permite, cuando diseñamos las políticas y cuando diseñamos los proyectos y los programas, que haya alguien que también pueda darnos esa perspectiva singular de la experiencia vital propia y que no sea en exterioridad. Estoy convencida Totalmente. que así hay que diseñar la política y así está Joa con nosotras y también en esta charla, pero la voy a dejar a ella contarle cómo llega a ella más allá de lo que yo quería, ¿no? O cómo fue eso. Joana, ¿cómo es ser una profesional? Porque vos sos profesora de educación física, seguís estudiando una licenciatura, Sí, también sí. tuviste alguna experiencia en el deporte, algo sabemos poco, pero algo sabemos. Y cómo es transicionar una vez ya siendo profesional, teniendo que trabajar con los títulos, con el tema de tener que asumir cargos cargos laborales, cómo es el tema, ¿no? ¿Qué te tocó vivir en toda esa movida? Un poco Lo que, grande la pregunta. Bueno, re- yo, como para empezar, ¿cómo llegué yo también acá, ¿no? A esta secretaría, ¿no? ¿Cómo llego yo acá? Bueno, como bien comenta Guillermina, yo llego a través de Alba Rueda. Yo con el deporte tengo una historia como bastante particular. Yo hasta los 16 años aproximadamente, sabes que yo no hacía deporte, pero porque yo siempre fui una persona muy delgada, muy magra, no tenía mucha fuerza, no, como que siempre creí que el deporte era para una élite, para alguien diferente, que no era para mí. Y a los 18 años empecé a hacer actividad física por cuenta propia, empecé a entrenar, porque me empezó a gustar. Empecé a descubrir que cuando vos lo regulabas correctamente, cuando ibas de a poco, lo podías hacer. Y para mí eso fue como un, wow, puedo hacer actividad física. Si yo puedo hacer actividad física, cualquiera puede hacer actividad física. Y en ese entonces, nada que ver, ¿no? Yo estudiaba arquitectura en ese entonces. En ese entonces todavía vivía como chico, así que tenía todos estos quilombos en la cabeza de la identidad de género. Era como algo muy, muy complejo. Un día yo me decido, ¿viste? Y digo, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta, a mí lo que me gusta es el deporte, lo que me apasiona es el deporte, quiero compartir con el mundo que cualquiera puede hacer deporte, que no es para una élite, que solo hay que saber regularlo. Pero ¿cómo hago para transmitir ese mensaje? Y charlando con algunos conocidos, ¿viste? Que por ahí se dedicaban al ramo de la docencia,
me comentaron esto de la carrera de profe de educación física, empecé a investigar, empecé a indagar dónde podía estudiar, cómo era, encuentro un lugar justamente, y bueno, me termino metiendo como profe de educación física, Terminaste siendo profe de estudio, educación física, terminaste en la Secretaría de Deporte, así que no solo te animaste a claro, hacer deporte, sino que ahora estás tomando decisiones en el ámbito del deporte. Mirá, tal cual, tal qué cual. pasos gigantes que pudiste dar. Sí, Guille, sí, gracias. Yo después igual vamos a profundizar un poco más porque después tengo preguntas puntuales para vos, así que prepárate dale, porque dale. es como un examen en la escuela, ¿viste? Acá así son preguntas así al hueso. Escucha, hay un tema que es muy sensible porque veníamos hablando de los Juegos Olímpicos, pero digo, pasan los Juegos Olímpicos y pasa en el mundo del deporte. Guille, vos por ahí tenés un poco más de información al respecto, pero cuando hablamos de acoso y abuso dentro del ámbito del deporte, digo, no es un tema simple de tratar, son temas muy complejos, muy difíciles de detectar muchas veces, pero ¿con qué te encontraste en el mundo del deporte en referencia a este tema? A ver, a mí me gusta primero como tratar de situar que para nosotros lo más complejo, pero también lo sumamente necesario es hablar de violencias por motivos de género en el deporte como gran paraguas. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que nos habla del acoso y del abuso. De hecho, las normativas más del Comité Olímpico Internacional vienen en esa línea, hay un desarrollo en ese sentido más incluso a nivel internacional, pero a mí me gusta siempre situar que nosotros tenemos una ley. Nuestra ley es la 26485, es la ley de violencia por motivos de género, y esa ley, además de marcar tipos y modalidades, marca un ámbito. Y el deporte lo constituyen como un ámbito donde esta ley, este tipo y esta modalidad de violencia suceden. Entonces, con ese lineamiento, el acoso y el abuso, por supuesto, son, digamos, parte, no es lo único. ¿Por qué? Porque uno tiende además a asociar acoso y abuso siempre a lo sexual, y entonces me entra dentro de las violencias sexuales, pero tenemos otro tipo de violencias en el deporte como el acoso psicológico o la violencia psicológica, la simbólica, ¿no? La mediática, que también son parte de las complejidades de las violencias en el deporte. Identificarlas, nombrarlas y que se pueda hablar es muy difícil porque la realidad es que hay una historia y una idiosincrasia en el deporte que ha naturalizado históricamente muchas prácticas que son claramente violencias, que si las sacamos del ámbito deportivo nadie lo dudaría, pero que en el ámbito deportivo parecieran relativas, ¿no? Por plantearlo de algún modo. La verdad lleva muchísimo esfuerzo ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y que creo que cuando lo podemos hacer genera mucho alivio y mucha visibilidad. También hay que decir que cada vez las mujeres se están animando y los niños también, porque ha habido situaciones de niños jóvenes, cada vez hablar más, por suerte. Y creo que sucede porque cada vez más hay más conciencia, porque cada vez se ha avanzado más en legislaciones de protección y porque creo además las instituciones hoy estamos a la altura de acompañar también Claro. estas situaciones. Muchas veces cuando son situaciones de delito, digo una situación de acoso, de abuso sexual, eh, una vez que habla una persona, cae todo lo que había en el entramado alrededor y se puede avanzar no penalmente en ese sentido. Ahora, lo que sí es muy difícil, y sobre todo en el alto rendimiento, aunque no necesariamente en el alto rendimiento, es que se hable de las Claro. situaciones de violencias, Sí, de también todas las el situaciones de riesgo, la violencia. presión de perder ese prestigio, ese target que uno logra, el nivel de participación, que si me denuncias, no venís vos, va el otro. Es como, ¿no? Ese juego tenebroso, Desde, ¿no? Que es Mira, difícil de transitar. desde lo más chiquito, que es la violencia psicológica y la idea de que está construida en el deporte mismo, ¿no? De que la idea del rendimiento en su constitución tiene este dejo de que hay que bancársela. Y en el hay que bancársela, hay que bancarse un montón de cosas, y en ese montón de cosas aparece también que hay que bancarse los maltratos, porque de esa manera sos lo suficientemente fuerte y lo suficientemente resiliente para estar a la altura de. Entonces hay un entramado muy complejo Claro. en ese sentido respecto de qué te podés quejar, qué límites podés poner y cuáles no, ¿no? Ante determinadas situaciones que pueden ser situaciones de violencia. Entonces sí, es muy difícil porque Bien, la historia clarísimo. del deporte tiene eso. Y creo que también hay mucho temor, obviamente, como vos decías, perder el lugar, a que no te crean,
a que minimicen la situación como A la algo, como exposición, decía recién, a la exposición y a que te digan, te dejen en banda hablando mal y claro. pronto, y a que digan, bueno, es para tanto, ¿no? El no es para tanto es una de las cosas que uno más se encuentra ante distintos tipos de situaciones. Bueno, Bien. mientras sea adulta, mientras sea mayor de edad, bueno, no es para tanto, ¿no? Eso es Ahora, impresionante. hay un tema, porque vos decías ahí este tema del acoso y el abuso vinculado a lo sexual o a lo psicológico y demás. ¿No es una especie de acoso y abuso el hecho de que cuando uno lo piensa en términos, si querés, económicos, de representatividad de una institución, digo, porque me parece que cuando vos hablas, por ejemplo, no sé, del mismo deporte, los mismos equipos, varones, mujeres, siguen existiendo esas grandes diferencias Salariales. económicas, de visibilidad, de comunicación, de todos estos temas que son difíciles, ¿no? De lograr equiparar, que sea algo equitativo, que no haya diferencias por el género en cuanto a lo que implica un salario, digo, como si sigue valiendo más el deporte masculino que el femenino en algunos casos, ¿no? Absolutamente, Hernán. Si uno va a la letra de la ley, yo podría perfectamente decir que cada vez que muestran una mujer, una deportista, y se la caracteriza por su cuerpo, o se la cosifica, o se la pone como objeto sexual, estamos hablando de una violencia mediática, simbólica, tranquilamente. ¿Sí? Es violencia, absolutamente. O que cuando tenemos claras evidencias de diferencias salariales, ¿no? Diferencias salariales por motivos de género, es violencia económica también, porque hay un, ¿no? Como Ahora, digo, hablamos del deporte y hablamos de la sociedad, porque ¿viste? Esto lo trasladás a la sociedad y no es muy distinto de lo que estamos mencionando en el deporte. Digo, eso para mí que vos porque, planteás es clave, Hernán, porque en realidad lo que hay que poder situar es lo siguiente, no es que el deporte genera sus propios mecanismos de violencia. La violencia o las desigualdades de género son sociales, es el patriarcado opera sobre la sociedad toda, es un sistema, ¿no? Por eso se llama el sistema patriarcal, es un sistema de organización social, político y cultural. Y el deporte, ¿sí? Está dentro de ese sistema y tiene formas particulares donde se expresa todo eso. Pero no es que el deporte está por fuera y pasan cosas diferentes a lo que pasa en la sociedad toda. Lo que sí vale la pena advertir es de qué modo particular se expresa esto en el ámbito deportivo. Lo cual no quiere decir es que, ¿viste la diferencia entre hablar de violencia en el deporte o violencia deportiva, como se ha dicho en algunos claro, momentos, ¿no? Cuando hablamos de claro. la violencia de género y hablamos del sistema patriarcal, hablamos de un sistema social, cultural y político, donde el deporte obviamente es parte, y hay formas donde todo eso se expresa singularmente en el deporte. Pero no es que están producidas por el deporte. Esto es clave, ¿no? Porque es lo que vos Sí, decís. En el deporte, como en la vida misma, como digo yo, ¿no? En el deporte como en la vida misma. Nada más que con sus particularidades. bien. Hay un tema de representación, esto que decís, porque esto lo imaginamos en las deportistas, ¿no? Pero cuando hablamos de representación, a veces nos cuesta mucho entender de que hay poca representación de la mujer en ámbitos donde debería haber toma de decisión, o donde existe toma de decisión. Digo, ustedes hoy están en un ámbito de toma de decisión, lo cual es una buena señal, pero digo, cuando uno va a lo institucional, a las organizaciones, a las federaciones, cuando empezás a bajar, ese mensaje está bueno que logre asimilarse en otros espacios. Digo, qué lucha. Te hacía esa carita porque si yo te digo los numeritos que tenemos, cerramos las pantallas ahora. A ver, yo tengo siempre mi parte de pesimista y mi parte optimista, así que te voy a decir, los números son terribles. La parte optimista es ponerla en contexto. Digo, Inés es la primera secretaria de Deportes mujer de la historia del deporte argentino. Esto quiere decir que no hubo nunca una mujer a cargo del deporte en el país, para que empecemos a charlar, ¿no? Yo soy la primera vez que hay una dirección que se ocupa de estos temas, con lo cual eso nos pone un poquito en contexto en el mundo deportivo. Dicho eso, yendo a los clubes y las federaciones, la realidad es que es una lucha que podríamos decir, hay un montón de compañeras que hace muchísimos años que la están dando, pero vieron cuando el Ni Una Menos nos permitió como masificar la visibilidad de un cierto reclamo, poner en evidencia mucho más masivamente de qué estábamos hablando los feminismos cuando hablábamos de los feminicidios. Bueno, algo empieza a pasar en el deporte. Si bien esta lucha no empezó ahora, sino que hay un montón de compañeros que hace años que están trabajando en esto,
hoy empieza a tener una mayor visibilidad y creo que mucho de eso también ayuda todo lo que pasó con el fútbol femenino, ¿no? Pero la lucha es para todos los deportes. Entonces, las federaciones deportivas, las confederaciones nacionales, los clubes de nuestro país, tienen esta misma historia, donde el deporte era, y ni hablar las conducciones, un espacio reservado para el varón. Desde los horarios donde se practica el deporte y desde los horarios donde se hace la reunión de comisión directiva, hasta los roles y funciones que se iban adquiriendo ahí. Entonces, la verdad es que hoy tenemos en el Con clubes, perdóname, Guille, te interrumpo, con clubes de determinados deportes estereotipados masculinos que no permitían el ingreso de el mujeres ingreso, a las sedes. O sea, digo, imagínate. no mencionemos para no generar lío, pero que los hay, o los había, esperemos que. Absolutamente, o seguir conviviendo con qué hacen acá, esto no es para ustedes, vuelvan a lavar los platos, no es que lo hemos superado, ¿eh? No está Ujú. superado. Todos los días tenemos esas discusiones. Tenemos incluso federaciones que no han querido aprobar que haya cupo femenino en los cambios estatutarios, que no, que bueno, que no es necesario, que, ¿no? Cuando 100% conducida por varones. Para que vos te des una idea, de 1000 dirigentes, más o menos 1100 dirigentes, las estadísticas del año pasado a nivel de las confederaciones nacionales, 1100 dirigentes varones, 100 mujeres y de los primeros cargos, de los 3 primeros cargos, 9 a nivel país. Claro, además Imagínate esto, la como dice lucha. Guillermina, es un dato muy fácil de chequear. Vos podés entrar a cualquier página de cualquier club que se te ocurra, entras a la comisión directiva, lees los nombres y ya te das cuenta que de 10, 9, con suerte, 9 son varones. No encontrás una mujer, por ahí encontrás una de casualidad, a veces 10 de 10 son varones. Absolutamente. Así Ahora, que sí, es un así desafío. todo me da la sensación que los clubes, antes que las federaciones y que otro tipo de organizaciones o tipo de instituciones, me parece que los clubes son los que están dando esos primeros pasos con, por ejemplo, crear áreas que trabajan Género. específicamente el tema del género dentro de las mismas instituciones. Creo que están dando un primer paso en ese sentido, Hace ¿no? bastante que los clubes y las compañeras organizadas en los clubes, tanto las agrupaciones feministas de los clubes como las áreas institucionales, se pusieron el compromiso de crear estas áreas y de crear los protocolos de prevención y acción en contra de las violencias. Y es un proceso que inició hace ya unos varios años, que no para y que ha sido fundamental para avanzar en esto. Nosotras desde el área de políticas de género nos pusimos realmente como misión fuertemente dejar como legado de gestión, si se quiere, la construcción de área género, protocolos en 3 instancias, ¿no? Todas las confederaciones nacionales, todas las secretarías de deportes provinciales, con eso construimos la Red Federal de Género y Deporte. Esa red federal tiene una referenta por Federación Nacional y una referenta por Secretaría de Deportes de la provincia. Todas esas juntas hacemos la Red Federal de Género y Deporte. Todas hicieron de forma gratuita la formación de género y deporte en la diplomatura de la UBA a través de becas que generamos nosotras desde la dirección, para tener como ese piso de discusión común entre compañeras, y es una red que, como te digo, al tener toda esta representatividad federal, estamos trabajando todo el tiempo en estos lineamientos. Y sumamos la Mesa Nacional Sí, Interclubes. aparece lo esencial en todas, pero después se toman las experiencias particulares de cada región, de cada territorio, entendiendo Exactamente. que cada territorio, que el tema de género no es uno, digamos que el tema de género y diversidad en cada territorio es distinto, que hay lugares en los que todavía es un tema hosco para el trato, que es un tema que todavía no Totalmente. fluye, que no camina, digamos, vas al interior y te encontrás todavía con cierta rigidez y cierta reticencia a este tipo de transformación, a este tipo de Por cambios. eso Me parece tener un que espacio ahí hay un tema para de laburar intercambio fuerte. de intercambio y de sostén a nivel federal y con apoyo institucional nacional es clave. Y esta red ahora también tiene la Mesa Nacional Interclubes con clubes de todo el país en la misma línea. La creación de áreas género y diversidad en las instituciones del deporte es fundamental. Y esas áreas deben estar constituidas por mujeres y diversidades, porque implica que podamos aportar la mirada experiencial a la conducción y al diseño político de las instituciones. Y esto para mí es clave, no es discutir de género, aunque sí, es discutir con mirada de género y con las experiencias de ser mujer o identidades disidentes la política deportiva.
no es lo mismo. No es lo mismo tener áreas de género solamente para el protocolo, para el 25 de noviembre o el 8 de marzo, que tener áreas de género para impulsar que la política deportiva de una institución, sea de un club o sea una federación, esté atravesada por la mirada de género. Y esa es la clave. Lo que pasa es que si no sigue funcionando paralelamente, ¿no? O sea, siempre funciona como algo paralelo, como algo que va por colectora, digo, es como decir, nunca estás en la vía principal, ¿viste? Es fácil también así conducir el tema de género si siempre lo dejas por fuera y como que tiene su propia construcción, ¿no? Aunque sea del Esa es club la o mayor que sea de la maniobra del institución. patriarcado. Esa es la maniobra del patriarcado. Está bien, que, mira, yo siempre en esto soy como muy pragmática. Ay, chicas, ¿quieren área de género? Vengan, todas, las ponemos todas ahí a discutir esas cosas que le importan nada más que a ustedes y a nosotros no nos molesten que seguimos tomando las decisiones importantes de la institución. ¿No? Eso Esa me es la estaba diciendo porque maniobra. lo entendí rápido. ¿Me estás dando un mensaje entre líneas? No. No, 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 ¿qué es lo que estabas diciendo vos? Nada, te estoy cargando. No, no, muy bien. Bueno, a ver, ¿para qué tenemos? Primero, no llego a ver acá los chats porque hay un montón de gente mirando que puede mandar por el chat y no lo dije. Si quieren mandar preguntas específicas, preguntas concretas sobre la situación que estamos conversando hoy sobre el tema, está buenísimo que lo hagan y las podemos hacer. Pero también tenemos una trivia que le gusta preparar a la gente acá de prensa y que produce el programa. Así que, bueno, ahí lo tenemos a Lucio, que va ahora a ponernos la trivia en pantalla. Lo que es la participación de deportistas LGBTI en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la cantidad de deportistas que han participado en estos Juegos? ¿O te Ah, estoy metiendo en una encrucijada que no tenés ni idea? eso es un dato importantísimo, porque si te lo pones a pensar, hasta hace unos pocos años, hasta hace 10 años o 20 años atrás, hacías esta pregunta y te decían, no, cero, no hay, ¿cómo No hay, LGBTQ? Hay, claro, no hay, no, obvio, ¿dónde viste gays en la actividad física? Y bueno, estos claro. Juegos Olímpicos de Tokio tuvimos, si no mal, no recuerdo el número exacto, 162 deportistas LGBTQ, que la verdad que es un gran avance, habla de cómo el deporte después se empieza a hablar, se comienza a visibilizar todas estas cuestiones que antes estaban como escondidas, ¿no? Como que esto no existía y después se saltaba a los medios y era como algo, no puede ser una persona, una lesbiana haciendo actividad física increíble y bueno, hoy tenemos la suerte de que se empieza a visibilizar, se empieza a hablar, tenemos estas charlas. Lo que pasa es que uno piensa, ¿no? Y vas a la visión del sentido común de la sociedad de hace años atrás. Y vos estaba la frase esta de no juegues a la pelota porque vas a ser una machona. No hagas esto porque es como esas frases instaladas que hacían a que también la mujer no participe de ciertas actividades deportivas, como instalado en la sociedad esto del estereotipo por el deporte, ¿no? Digo que cada deporte o es para varones, un poco lo que hablábamos hoy con el sextobol, digo, esto de que el deporte o es para varones o es para mujeres, que hay determinados deportes que no son para mujeres, y de repente después se explotó, no sé, nosotros, te lo cuento al revés, nosotros como política deportiva de nuestra universidad, tenemos la visión de que cada deporte que creamos tiene que ser para varones y mujeres, sí o sí, si no, el deporte no se crea. Y con esa mirada hemos logrado rápidamente inclusive construir, ni hablar de que tenemos todos los deportes en ambos géneros, pero sí construir inclusive con lo difícil que era, porque eran todas mujeres ya pensadas universitarias, grandes, que por ejemplo terminaban participando de un equipo de rugby, aprendiendo a jugar al rugby, con lo que implica ser un deporte que si no lo aprendés en la infancia o en la juventud es más difícil por ahí aprenderlo. Pero un deporte súper convocante, las chicas estaban espectacularmente comprometidas, digo, y eso también invita a que si vos institucionalmente lo proponés, la sociedad lo agarra, ¿no? Digo, qué difícil romper con el estereotipo en el deporte. Y ahí me interesa tu mirada, que nos cuentes primero qué es, porque estábamos hablando del LGBTI como si todo el mundo lo supiera, hablamos de género como si todo el mundo lo supiera,
hablamos de diversidad. No, ¿me querés aclarar así un poquito qué sería cada cosa? Dale, dale, sí, me parece fundamental esta parte porque siempre suele suceder, ¿no? Que se empiezan a hablar de todo este tipo de cuestiones y la gente empieza a mezclarse, ¿no? Sí, están hablando de los gays, es eso. Y es como un poquito más complejo que eso. No tanto igual, o sea, cuando hablamos de la diversidad de género en el deporte, lo que estamos hablando justamente es de las identidades de nuestros deportistas, las orientaciones sexuales de nuestros deportistas. ¿Qué vendría a ser toda esta terminología tan novedosa que hoy en día se escucha? Cuando hablamos de orientaciones sexuales es básicamente quién te gusta. ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los dos? Es bastante como sencillo de entender. Después tenemos el tema de identidades de género, viste que hoy en día está como muy en boga, por suerte, y se está empezando a visibilizar un poco más, se está empezando a escuchar un poco más, y de vuelta escuchamos de deportistas transgéneros que están compitiendo, que salen por acá, que salen por allá. ¿De qué hablamos con identidades de género? Es como una persona se identifica a sí misma. Yo, por ejemplo, me identifico como mujer, vivo mi vida como mujer y básicamente esa es mi identificación. Este tipo de identidades pueden ser de dos maneras. Pueden ser binarias, el típico varón-mujer, o pueden ser no binarias, que son las identidades por ahí menos conocidas o menos visibilizadas, que básicamente son personas que no se encajan en el estereotipo ni de varón ni de mujer, pueden fluctuar en el medio. Y después, por último, tenemos el tema de la expresión de género, esto que vos decías, de que vas a ser una machona, o por ahí le decimos al nene cuando no, no hagas danza porque vas a ser gay, ¿viste? Como, y aparte como si fuera algo malo, ¿viste? El tema de las expresiones de género es cómo nos mostramos a la sociedad, cómo nos mostramos, nos gustan determinados colores, nos gustan determinadas cosas, determinados deportes, que al fin y al cabo son simplemente cosas, pero la gente como que le asigna valores a eso, como que le dicen al nene, no, está bien que vos hagas rugby, está bien que hagas, que entrenes fuerza, está bien que seas un varón rudo, fuerte, masculino, macho, porque es lo que se espera social y Pero a culturalmente del bailar varón. no. Claro, exactamente, Claro, pero a bailar exactamente. no, a jugar al hockey. Bueno, ahora el hockey un poco más, después de por ahí del Ahora sí, oro el hockey por suerte un de los poco más, varones, sí, pero pero estaba antes de eso mencionando era full. como ir a jugar al hockey, es como, viste, no, si es un deporte de mujer, viste, como Claro, romper con eso en la sociedad es muy difícil, claro, sí, claro. sí, sí, pero bueno, es una tarea que lleva tiempo, pero que de a poquito, de a poco, muy lentamente parece que vamos logrando. Mira, imagínate, ahora tenemos una universidad que no abre un deporte sin que se piense en las dos categorías. Esto hace 10 años por ahí era totalmente impensado. Y eso, Exactamente. no solo desde la mirada de género es fundamental, inclusive imagínate correr la mirada de género, perdón, y mirar exclusivamente el rendimiento. ¿Cuántos atletas y cuántas atletas excelentes te estás perdiendo porque vos crees que ese deporte no lo puede hacer por su género? Solamente por eso. Después resulta que tenemos grandes estrellas que por ahí se pierden o no aparecen porque no les dieron la oportunidad de hacer ese deporte. Viste que Claro. siempre se hace esta comparación del fútbol masculino y del fútbol femenino, si vende, no vende. Si vos te pones a mirar en otros países, por ejemplo, vos ves que el fútbol femenino recauda millones, recauda muchísimo, porque se le invierte dinero, porque a las chicas les gusta, porque se meten. No es un tema de que si recaudo o no recaudo, también depende de a qué le das visibilización, qué es lo que vos mostrás. Si vos mostrás y exponés un deporte, vas a tener gente que quiere participar en él. Sí. Y cómo juegan en todo esto que me contás? Porque, no sé, me tocó, por suerte, tener la capacitación de la ley. Bienvenida, Guillermina, otra vez acá con nosotros. Eh, el tema de la ley Micaela, que digo que el hecho de que sea una ley es como que traspasa cualquier gobierno y se transforma en una herramienta del Estado que todos los poderes tienen digamos que tienen que valorar y tienen que cumplir. El hecho de que sea una ley implica de que haya una capacitación, una formación en el tema. No sé si es una ley que en su reglamentación cumple con todos los requisitos necesarios para que funcione explícitamente bien, pero tal vez es como una buena primera herramienta, justamente por este tema de identidad que antes mencionabas, Joana. Me parece que con el tema de identidad es con una de las cuestiones que más se vincula en mi complejo entender, digo, lo miro desde ahí. ¿Cómo juega la ley Micaela en esto? ¿Cómo hacemos bueno, creo que hay ya alguna capacitación, alguna formación que se está llevando hacia el deporte con la ley Micaela?
¿Cómo está funcionando este tema? No, y en eso, mira, tenemos un montón de capacitaciones que estamos llevando a cabo con todas las provincias, en esta red federal, viste, que contaba Guillermina hace un ratito. Y la verdad es que nos funciona muchísimo poder explicar estas cuestiones por ahí a dirigentes o por ahí a la gente de género que se encarga en esa institución de hablar de estas cuestiones, porque por ahí a veces te pasa, ¿no? De que vos tenés una identidad, una persona gay, lesbiana o trans en X club, esta persona quiere practicar el deporte, pero si vos tenés ya una mujer trans, por ejemplo, que llega y te dice, mira, yo me gustaría jugar, no sé, a la pelota con las chicas, y ya la empiezan a tratar como pibe, ya la empiezan a mirar como de arriba a abajo, ya, no sé, la obligan a ir al baño de varones, y claramente esa persona no va a ir nunca más, y por ahí te perdés una excelente atleta como Mara Gómez, que hoy llegó a la primera Argentina, por una simple cuestión de que hace 10 años la discriminaron en un club. La verdad que es fundamental y la verdad que estoy hiper feliz de poder participar de este equipo, de poder dar estas capacitaciones, de hablar con profesionales y con clubes de todo el país. La verdad que estamos generando un encuentro y una discusión muy rica de esta temática. Creo que Ahora, hoy ahí hablábamos de... Sí, perdón. perdón, Guille. No, no, quería sumar que me parece fundamental esto que plantea Joa, porque la ley Micaela en algún punto, si bien se nace como una ley para los tres poderes del Estado, su propia potencia llevó a que el deporte la viera como una necesidad y muy fuertemente cuando fue el asesinato de Fernando en Villa Gesell, ¿no? Creo que cuando sucede esto, Claro. el deporte empieza a darse cuenta de la necesidad, digo, como siempre digo yo, ya venía antes, ¿no? Pero digo, fue ahí, yo creo que marca un hito ahí de esta necesidad de la ley Micaela en el deporte y se hizo como una avanzada de un montón de provincias que dijeron la ley Micaela en el deporte, la ley Micaela en el deporte, y hoy es ley en muchísimas provincias y a nivel del Estado Nacional, con el Ministerio de las Mujeres, tomamos claramente esa demanda de decir, tenemos que estar con la ley Micaela en el deporte, y la ley Micaela en el deporte es una ley Micaela situada. ¿Qué quiere decir situada? Esto que traía Joa, ¿qué implica? Y esto que decía yo hace un rato, ¿qué implica hablar de las violencias pero en el ámbito deportivo? ¿Cuáles son las situaciones cotidianas que en nuestros clubes, nuestras comisiones directivas viven? Porque el mundo cambió y los clubes deben cambiar también. ¿Qué cotidianidades se te presentan y te estás quedando sin herramientas? Los clubes, cuando vamos a hacer las leyes Micaela, sobre todo las comisiones directivas, que además vienen de años y años y años, plantean estas cosas que plantea Joa. Pero ¿y yo qué hago? ¿Y a qué baño dejo ir? ¿Y cómo hago con las familias? ¿No? Y cosas que nosotros nos miramos como diciendo, ¿cuál sería el problema en un país con ley de identidad de género? Y sin embargo, son las cosas prácticas de todos los días lo que pueden dejar unas secuelas de inaccesibilidad al deporte en un país con la identidad de género. Pero está súper bueno discutirlo desde un lugar, como siempre digo yo, de acompañar a las instituciones. El mundo cambió, pero las instituciones no cambiaron necesariamente con los procesos de transformación en este Y no. sentido. Y es nuestra responsabilidad acompañar esto. Porque muchas veces, que yo siempre le cuento al equipo, ¿no? Cuando recién arrancamos, que arrancamos en pandemia además, yo a veces decía, yo no quiero hablar más de estereotipo de género. Estereotipo de género ya sabe todo el mundo de lo que estamos diciendo. Y yo me encontraba hablando con federaciones y me encontraba hablando con clubes que jamás habían discutido el tema en su historia. No se lo habían puesto a pensar siquiera, ¿no? Claro. Y lo más lindo que está pasando, me parece a mí, es que cuando uno puede unificar la vida institucional deportiva con la vida pública en términos de lo que pasa en la familia. Yo siempre les digo a los presidentes de los clubes de la federación, ¿tenés hijas? ¿Tenés nietas? ¿Tenés sobrinas? ¿Qué te dicen de todo esto? Y ahí ya está. Ah, no, te dicen. Y ahí empieza, y le digo, ¿y por qué eso no te habla en tu vida de club? Es eso lo que tenemos que trabajar, porque la verdad yo creo que ya a nadie le pasa la discusión sin tocarle a alguna fibra. El tema es ¿Es donde trazarle. más se está costando, Guille, con el tema de las federaciones? Porque veo que los clubes algo conversamos ya y es como que hay un avance, pero en las federaciones se está costando más que en otro tipo de institución o de organización. Mira, nosotros iniciamos como el proceso en las tres instancias, Secretaría de Deportes de las provincias, federaciones y clubes. Las confederaciones lo que tienen que hacer asociaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad, no tenemos a veces la potestad de obligatoriedad, excepto existan las leyes, y lo mismo en los clubes, ¿no? Pero creo que lo que tienen las confederaciones son muchos más años de historia por un mismo carril, ¿no? Tiene un dinamismo distinto.
en ese sentido. Entonces, por ahí sí, en ese punto, digamos, no sé si es que cuesta más, pero sí lo que cuesta más es insertar la necesidad de la discusión por las urgencias que siempre a las cuestiones de género le pasa esto, ¿no? Y Sí, después de siempre 2 parte años. de la necesidad y parte de la urgencia, lo cual implica que muchas veces no podés tampoco proyectar a largo plazo porque es muy cambiante todo el tiempo. Mira, yo siempre le digo a las comisiones directivas de federaciones, siempre el proceso inicia cuando tiene una situación. Y entonces cuando tienen una situación y se dan cuenta que no tienen cómo abordarla o que hacen agua o que se les arma, hablando de un quilombo enorme, tendríamos que. Entonces un poco el proceso es, ¿por qué no trabajamos para cuidar a la institución, prevenir y que no tenga que pasar esto cuando? En todas las federaciones igual me encuentro con personas muy comprometidas que además de hacer todo lo que hacen para el deporte argentino, hacer todo lo que hacen para la federación de forma gratuita, muchísimas veces también creen en la transformación de las federaciones. Entonces creo que nos cuesta a todos y a todas porque requiere de mucho esfuerzo, de mucha autopregunta, de muchas transformaciones, de Sí. muchos cambios. No es fácil, ¿no? Digo, Guille, te llevar la. hablo de una sensación, sí, no, te hablo de una sensación personal en un tema. Digo, muchas veces la discusión de género y diversidad termina instalándose de manera tal que parece que que un poco lo hablábamos antes del programa, cuando estábamos encontrándonos previamente, que parece que termina siendo varones contra mujeres la discusión, porque siempre se lleva a determinados tonos donde parece que hay una rivalidad, y en realidad, digo, muchas veces hasta las propias mujeres tienen comportamientos patriarcales, digo, Claro. no solo en el deporte, me refiero dentro de la sociedad, y que tenés muchos varones que, al contrario de este comportamiento patriarcal, ya tienen, no solo por formación o porque lo han formado a través de alguna capacitación, le han mostrado otras realidades, que tal vez naturalmente tiene una crianza en la cual lleva con naturalidad tema, llamalo tema generacional, llamalo cabeza abierta, llamalo como quieras, pero digo, tanto ya no es varones contra mujeres, sino que tenés mujeres contra mujeres, varones contra varones, digo, se arma un embrollo ahí que también, digo, el capacitar implica Pone no picante, solamente, ¿no? Se pone picante las este, discusiones. Yo Es creo que que está claro, bueno igual, ¿eh? Si ese debate se genera, por algo es, está buenísimo que ese debate se genera, que no sea como un, no, no, ya lo tenemos resuelto. sí, pero creo que lo esta cosa primero. de que tenés mujer todavía que hoy te siguen diciendo, no, que vaya a laburar él, no, que no sé qué cosa, digo, como que siguen teniendo esta cultura, digo, tal vez es hereditario o va de generación en generación, por lo que sea, pero digo, es difícil Mira, yo creo trabajar el tema que género y diversidad primero. cuando... Me parece que hay una cuestión. Primero que las cuestiones de género, como género en sí mismo, se asocian rápidamente a los sexos, ¿no? Entonces parece que las cuestiones de género Mm, son del sexo femenino, ¿no? Que es el primer claro, error que es conceptual, pero que además es vivencial, porque entonces somos todas las mujeres las que nos ocupamos de las cosas de género, y entonces uno tiene que arrancar las sí. capacitaciones siempre diciendo, che, chiques, género no es mujer, ¿eh? Aprendamos. Género es una categoría analítica, política, ética de interpretación del mundo. Pero bueno, eso es a nivel teórico. Después está la vida misma y en la vida misma lo que pasa es que pareciera que las discusiones de género son nuestras de las chicas y que se fundan sobre la idea de todo aquello que no es lo masculino y que lo masculino o el varón es el enemigo, ¿no? Y esto es lo que creo que opera como inconscientemente en estas discusiones que vos planteás, que aún también se generan en las resistencias de las propias mujeres, ¿no? Porque entonces es donde aparecen todas las feministas, detestan a los varones, y entonces yo no soy feminista, y todas estas discusiones que vos planteabas bien recién. El salto que hay que hacer es entender, en primer lugar, que nunca estamos hablando de sexo, es decir, que nada tiene que ver esta discusión con si nazco con vagina o con pene, ¿qué tiene que ver, no? Llevándolo a un extremo, y entender de que es una transformación social, y que como toda transformación social requiere de las mujeres, de los varones, de las infancias, de las personas trans, no binarias, LGBT, ¿no? Es una transformación social, cultural y política. No es sin nosotras, no es sin ustedes. Respetar, respetar cómo se percibe, cómo se autopercibe cada uno, digamos, eso
sería básicamente respetar Primero, al otro, y a la otra, y al otro, y llamarlo. sí, pero y Digo, además le digas entender como le digas, respetalo, cada uno, y este. además entender que lo que está en discusión de fondo, muy de fondo, es cuántas libertades queremos en torno a los seres, en el caso particular este nuestro, a quienes practican el deporte y desde qué lugar nos vamos a parar para garantizar el derecho al deporte de todas las personas. Porque ni más ni menos, y en esta discusión del deporte, la diversidad, el género, lo que estamos diciendo es, si hasta acá el 50% de la población somos mujeres y no estamos accediendo, estamos dejando a más de la mitad de la población sin poder acceder a un derecho a hacer práctica deportiva. Y si encima me meto con todas las disidencias o identidades disidentes, peor. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el derecho de todas las personas al deporte. Digo, en definitiva, eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y cuáles son las cuestiones que tenemos que transformar en el ámbito del deporte para que efectivamente todas las personas puedan gozar de ese derecho? Ni más ni menos. Después lo que hay es la planificación para que eso sea posible. ¿Qué tengo que hacer para que efectivamente las mujeres puedan practicar, desarrollarse y estar en los ámbitos de participación política y decisión? ¿Qué tengo que hacer para que personas trans puedan practicar deporte sin ser discriminadas, sin ser violentadas? ¿Qué tengo que hacer para que las personas gays y lesbianas puedan sentirse plenas, de gustar de quien quieran, sin sentir que eso es un problema para su carrera deportiva? Entonces, diseñás la política para garantizar eso, pero la discusión en el mundo deportivo es, ¿qué hago para garantizar que todas las personas puedan acceder al deporte y practicarlo Bueno, de manera? me parece una linda reflexión como para dar un cierre a nuestro encuentro de hoy. La verdad que les quiero agradecer, y dije les, no porque esté queriendo utilizar el vocabulario, pues no, uno no lo tiene incorporado, ¿viste? Pero mira, queda como para un cierre redondito. Pero no, de verdad les quiero agradecer, porque bueno, siempre es importante tratar este tema, tanto como otros, pero digo, puntualmente me parece que hoy es un tema que está en pleno desarrollo. Que muchas veces, yo siempre digo, las revoluciones algo dejan, me parece que arrancó como una revolución, hoy ya es parte de un proceso y me parece que hay que tomar todo lo que se pueda de ahí, algo va dejando, esto lo digo a modo de sensación personal, me parece que es importante, y bueno, y agradecerles porque estén trabajando por generar más derecho en el deporte, más accesibilidad desde esta herramienta que es la herramienta de género. Gracias, Hernán. Yo te sumo una cosita más que me parece fundamental y que tiene que ver con esto de las revoluciones y los pisos que uno deja, ¿no? Y siempre con Joana y con todo el equipo lo decimos. Hoy estamos acá nosotras, mañana podemos no estar más. El punto es cuánta estructura organizada dejamos para seguir debatiendo y construyendo esto. ¿Qué quiere decir? Cuanto más multipliquemos la discusión y más ámbitos institucionales puedan pensar en esto, más transformaciones orgánicas, revoluciones, como vos decís, vamos a poder dar. En definitiva, el deporte, para ser un deporte para todos, todas y todes, como decimos, se tiene que transformar. No hay otro camino. El deporte, su historia está atravesada por un binarismo radical, ¿no? Femenino-masculino. El deporte sí tiene género y se construyó claramente, ¿no? Así, deporte para chicas, deporte para chicos, esto jugás, esto no jugás, requiere de una transformación profundísima para esto otro que decía recién de que sea garantía de participación de todas las personas. Esa transformación nos va a llevar tiempo, pero creo que cuanto más claro tengamos todos que ese es el camino y que siempre es de más derechos para las personas, más vamos a poder avanzar. Si podemos saldar, no caer en discusiones que nos llevan a, como decías vos, lo de las chicas, los chicos, el contra de, para poder pensar qué necesitamos del deporte para que el deporte, digo, que ya sabemos, como siempre se dice, ¿no? Los valores del deporte. Está bien, los valores del deporte son maravillosos, pero también han sido ciegos a otro montón de cosas que no eran tan maravillosas. Entonces, sigamos potenciando el deporte como transformador de la vida de las personas, también teniendo en cuenta las cuestiones de género. Sí, ahí entramos en otra discusión que nos llevaría a otro programa, que lo dejamos para otro día, y que es si el deporte tiene valores propios o los valores son de las comunidades que hacen deportes. Es como,
digo, entramos en otra discusión, pero no la vamos a dar hoy, ya estamos cerrando. Tenemos próximo programa. Ya tenemos próximo programa, salió el tema para el próximo programa. De hecho, el próximo programa es Valores en el Deporte, así que imagínate, mirá, me diste el pie para decir que el próximo episodio trata de este tema. Así que, bueno, agradecerles, realmente, un placer. Joana, ¿querés reflexionar con algo sobre los temas que tratamos? No, ha sido un placer participar. Por ahí quería hacer el pequeño comentario, ¿viste? De que ojalá que algún día llegue el día que un deportista varón pueda decir que es gay y a nadie le sorprenda, una chica lesbiana pueda decir que es lesbiana y a nadie le llame la atención, un chico o una chica trans haga actividad física, la que le guste, la que ame, pueda jugar, competir, viajar y no tener ningún problema, y que esto sea algo como de que, sí, hay una persona trans en mi equipo, sí, qué bien. Ojalá que algún día podamos llegar a ese cambio como sociedad. Por eso, Guillermina, el equipo de la dirección, bueno, yo que soy parte de ese equipo, trabajamos todos los días para que eso llegue a cumplirse. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa reflexión de cierre. Guille, yo, la verdad que muchísimas gracias. Gracias seguiremos en contacto y muy felices de nosotros como universidad de tenerlas a ustedes presentes. Gracias. Muy bien, viernes y fin de semana para todos. Igualmente. Y todas.